Dentro de los muros de una prisión, la gente suele decir, el hombre más peligroso no es el que jala del gatillo, sino el que hace que otros lo jalen por él. En Texas, eso no es solo un rumor. Nombres como Spooks, Big Head o Yesca son más que apodos. Pertenecen a hombres que alguna vez dirigieron pandillas enteras desde dentro de la cárcel. Estos son los 10 líderes de pandillas más peligrosos dentro del sistema penitenciario de Texas. Hombres cuyo poder obligó a las agencias federales a cambiar la forma en que monitorean a los internos. ¿Desde dónde estás viendo esto? Déjalo en los comentarios. Número 10. Jerry, Spooks y Drogo. Texas Mexican Mafia. En una tarde de mayo de 2014, un oficial de policía fue asesinado a tiros justo frente a una tienda de tatuajes en San Antonio. A plena luz del día, el ataque no fue un simple crimen callejero, fue una orden que vino desde dentro de la Texas Mexican Mafia, conocida también como la M-Texas. El hombre que ejecutó el plan fue Jerry, Spooks y Drogo. Jerry, Spooks y Drogo era un miembro de larga data de la Texas Mexican Mafia. Ocupaba el rango de sargento, encargado de recaudar el 10% de las ganancias de los distribuidores locales de droga en la zona. En agosto de 2013, un miembro llamado Billy Padilla se retrasó en sus pagos. Según los registros judiciales federales, Drogo lo citó para una reunión y luego abrió fuego, causándole la muerte. El incidente fue visto como una advertencia. La Texas Mexican Mafia no perdona a nadie. Menos de un año después llegó el turno de Julian Pesina, un oficial de policía en Balcones Heights que también estaba involucrado en el tráfico de drogas. Pesina seguía pagando su diezmo a la organización, pero cuando su identidad como agente fue descubierta, la TMM lo consideró una amenaza. La orden de encargarse de él fue emitida, y Drogo fue quien la organizó. El 4 de mayo de 2014, Pesina fue citado en su punto de reunión habitual para entregar su diezmo. Era Notorious Inc., la tienda de tatuajes que solía visitar. Cuando Pesina llegó en su carro, Drogo estaba allí como siempre, pero sus dos tiradores, Jesse Santibánez y Alfredo Cardona, lo esperaban en la parte trasera. Mientras Pesina entregaba el dinero por la ventana, ellos se acercaron y dispararon. Pesina cayó de inmediato. La muerte de un oficial de policía provocó una operación federal a gran escala contra la Texas Mexican Mafia. Tras casi 2 años, Drogo fue arrestado y acusado bajo la ley RICO, la legislación federal utilizada contra el crimen organizado. Aceptó responsabilidad por 2 homicidios, los de Billy Padilla y Julian Pesina. En 2017 fue condenado a 20 años en una prisión federal. Sus 2 tiradores también recibieron duras sentencias, incluyendo cadena perpetua. Jerry Drogo no era un gran jefe, pero fue quien mantuvo viva la llamada Ley del 10%. Era el vínculo entre los de dentro y los de afuera, el hombre que usaba la violencia para proteger el sistema. Y dentro de la Texas Mexican Mafia, hombres como Spooks son la razón por la que nadie se atreve a olvidar esa ley. Número 9. Manuel Mancha, Texas Syndicate. En la noche del 2 de julio de 2011, el lado oeste de San Antonio se estremeció por una lluvia de disparos. Un grupo del Texas Syndicate llegó con la misión de eliminar a un antiguo líder de la pandilla. Pero la tormenta de balas impactó la casa equivocada, causando la muerte de una mujer inocente. El hombre que dirigía ese grupo era Manuel Mancha. El Texas Syndicate, o TS, es una pandilla de origen carcelario con una larga historia en Texas. Controlan rutas de droga, cobran dinero por protección y hacen cumplir sus propias reglas mediante la violencia. En 2011, la policía y agentes federales lanzaron la operación Broken Horn para desmantelar las redes del TS en San Antonio. Entre los acusados estaba Manuel Mancha, de 26 años, descrito como uno de los tiradores más leales del grupo. Según los registros de la investigación, a inicios de julio de 2011, Mancha y varios miembros del TS se reunieron en un bar. Buscaban reconocimiento dentro de la organización realizando un hit, es decir, un asesinato destinado a ganar rango. Su objetivo era Andrew Dirty Vidaurri, un ex líder acusado de traición. Esa noche, el grupo de Mancha condujo hasta la casa de Andrew Vidaurri en el lado oeste. Pero Vidaurri no estaba allí. Dentro del hogar se encontraban su cuñada Priscilla Vidaurri y su hermano Henry. Cuando el carro se detuvo, Mancha dio la señal para abrir fuego. Dispararon decenas de veces contra la vivienda. Priscilla murió y Henry resultó gravemente herido. La policía de San Antonio, junto con el FBI y la DEA, lanzó de inmediato una búsqueda del grupo. La investigación duró casi 2 años y llevó a la acusación de 18 miembros del Texas Syndicate en un importante caso federal. Mancha fue acusado de conspirar para cometer asesinato con el fin de ganar estatus dentro de la pandilla, uno de los delitos más graves bajo las leyes federales contra el crimen organizado. En su juicio federal de 2013, los fiscales describieron a Mancha como el hombre que dirigió a los tiradores y dio la orden de disparar. El juez Fred Bieri lo sentenció a 37 años en prisión federal.
la pena más severa entre los acusados. Otros miembros recibieron condenas que iban de 20 a 30 años. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el caso de Mancha se convirtió en un ejemplo de cómo operaba el Texas Syndicate, usando la violencia para mantener su jerarquía. Pero este hit fallido terminó derrumbando toda su red. En San Antonio, la gente todavía lo recuerda como el tiroteo de la casa equivocada, el punto de quiebre que marcó el inicio de la caída del Texas Syndicate en la ciudad. Número 8. Terry Ross, Big Terry, Blake, Aryan Brotherhood of Texas. Dentro del sistema penitenciario de Texas, la Aryan Brotherhood of Texas, o ABT, es una de las pandillas más organizadas que se hayan formado. Uno de los hombres que mantuvo en funcionamiento esta red durante años fue Terry Ross Blake, conocido como Big Terry. Blake se unió a la ABT a inicios de los años 90, cuando el grupo comenzó a expandirse desde las prisiones hacia las calles. Con su gran complexión y personalidad fría, ascendió rápidamente en las filas y fue nombrado general, un comandante regional. Sus funciones incluían recaudar las cuotas de los miembros, supervisar el tráfico de drogas dentro de las unidades y asegurarse de que todos cumplieran las órdenes. Según los registros federales, Blake solía organizar reuniones internas conocidas como church, donde exigía el pago de cuotas, revisaba violaciones internas y decidía los castigos. Quien no pagara o rompiera el código podía enfrentar una dura disciplina. La ABT operaba como una organización militar, con rangos como general, capitán, mayor y soldado. Las órdenes bajaban estrictamente por la cadena de mando. Sus actividades criminales incluían distribución de drogas, robos, extorsión y violencia para controlar a los internos. En 2012, el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzaron una operación masiva en Houston, acusando a 34 miembros de alto rango de la ABT por crimen organizado. Entre ellos estaba Terry Ross Blake, identificado como uno de los 4 comandantes regionales más poderosos de la pandilla. En junio de 2014, Blake compareció ante un tribunal federal en Houston y se declaró culpable. Según la acusación, había dirigido reuniones, recaudado cuotas y aprobado actos violentos durante años. El 13 de noviembre de 2014, el juez Sim Lake lo sentenció a 15 años en prisión federal. En esa misma audiencia, otro general de la ABT, Larry Max Slick Bryan, recibió 25 años. El FBI describió este proceso como un golpe contra la estructura de mando de la ABT. Tras la caída de sus líderes, muchas de las áreas operativas quedaron inactivas. Las rutas de droga fueron interrumpidas y varios miembros comenzaron a cooperar con las autoridades. En los registros judiciales, los fiscales señalaron que Blake mantenía el orden mediante el miedo. Rara vez necesitaba presentarse en persona. Una sola reunión o un mensaje suyo bastaban para hacer que otros actuaran. Hoy, Terry Ross Blake cumple su condena en una prisión federal. Un hombre que alguna vez tuvo poder dentro de una organización temida es ahora solo otro interno, y su caso se convirtió en un recordatorio de que ni siquiera las pandillas más fuertes de Texas están fuera del alcance de la ley. Número 7. Raymond Yesca Tellez, Texas Mexican Mafia. Cuando la policía de San Antonio excavó bajo el piso de una casa, descubrió una caja fuerte enterrada profundamente en la tierra. Dentro había cocaína, marihuana y más de $24,000 en efectivo. El hombre detrás de todo era Raymond Indio Tellez, también conocido como Yesca, un general de la Texas Mexican Mafia, un hombre capaz de decidir el destino de alguien con solo una reunión. Entre 2010 y 2013, Tellez formó parte de la Mesa, el Consejo de Liderazgo Externo de la Texas Mexican Mafia. Supervisaba los grupos de tráfico de drogas, recaudaba el diezmo, el 10% que cada distribuidor debía pagar a la organización, y participaba en decisiones sobre el destino de muchos. Bajo su mando había varios sargentos callejeros encargados de entregar informes y pagos semanales. En el mundo de la TMM, cualquiera que retuviera dinero o hablara con exmiembros era considerado traidor. Según los investigadores, el mando de Tellez estuvo vinculado a por lo menos 4 homicidios. José Bravo, asesinado por recolectar dinero por su cuenta. Vincent Chacón, un nuevo recluta que disparó el primer tiro para ganarse su lugar, mientras Tellez ejecutaba el disparo final. Adam Sinner Treviño, muerto por deudas de droga y presuntos contactos con la pandilla rival Orejones. José Joe Black Figueroa, ejecutado durante una junta de la organización. Algunos de estos actos fueron cometidos directamente por Tellez. Otros los aprobó como miembro de la Mesa. El 15 de mayo de 2013, la policía allanó su casa en el área de Monticello Court. Cuando los agentes le preguntaron por la caja fuerte enterrada bajo el piso, Tellez respondió con frialdad: ¿Qué caja fuerte? Momentos después, los oficiales la desenterraron, encontrando casi 800 gramos de cocaína, 1 kilogramo de marihuana y $24,310 en efectivo.
Ese hallazgo puso fin a su control sobre San Antonio. Mientras estaba recluido en el centro de detención GE, o más tarde ese mismo año, en octubre, Tellez fue atacado en la ducha por 2 miembros de la TM. Habían recibido la orden de borrar al traidor. Sobrevivió, fue trasladado a otra instalación y posteriormente ganó una compensación de $25.000 por negligencia de seguridad. En 2016, Tellez se declaró culpable de cargos de crimen organizado, admitiendo su papel en la mesa y aceptando cooperar con los investigadores federales. Al revelar la estructura interna del grupo y ayudar a resolver decenas de casos sin resolver, evitó una condena de cadena perpetua y recibió 20 años en prisión federal. Pero esa cooperación tuvo un precio. Su nombre fue incluido en la lista interna de objetivos de la organización. De acuerdo con la Fiscalía, miles de miembros de la TMM fueron notificados para buscar venganza. Hoy, Raymond Yesca Tellez es el interno número 3906-1-180, cumpliendo su condena en una prisión federal. Un hombre que alguna vez podía decidir muertes con una sola reunión, vive ahora con miedo cada vez que se abre la puerta de su celda. Y su historia nos recuerda que, a veces, un imperio poderoso no cae por las balas, sino cuando alguien desentierra una caja fuerte enterrada. Número 6. Larry Max Slick Bryan, Aryan Brotherhood of Texas. Antes de poder ser liberado tras más de 20 años tras las rejas, Larry Max Slick Bryan, uno de los principales comandantes de la Aryan Brotherhood of Texas, fue arrestado nuevamente, esta vez dentro de la misma prisión. Agentes federales intervinieron y lo acusaron bajo la ley RICO por crimen organizado, poniendo fin a una carrera criminal que se había extendido por décadas. La Aryan Brotherhood of Texas es considerada la pandilla supremacista blanca más violenta dentro del sistema penitenciario del estado. La organización opera con una jerarquía estricta. 5 generales forman un consejo conocido como The Will, que dirige a cientos de miembros dentro y fuera de las prisiones. Las órdenes fluyen hacia abajo, del general al capitán, del capitán al mayor, luego al sargento y finalmente al soldado. La desobediencia se castiga con violencia. Bryan era uno de esos generales a cargo de las regiones de Houston y del este de Texas. Según los registros federales, supervisaba el tráfico de drogas, recaudaba cuotas y ordenaba castigos para los miembros que rompían las reglas. Incluso mientras estaba recluido en confinamiento solitario 23 horas al día, Bryan mantenía contacto con sus asociados mediante celulares de contrabando que usaba para enviar órdenes y coordinar reuniones secretas. Un homicidio ocurrido en 2008 se convirtió en una pieza clave de evidencia. Un miembro de la ABT había sido secuestrado y asesinado por presunta traición. Los investigadores determinaron que Bryan aprobó el asesinato por teléfono desde la prisión, basándose en llamadas grabadas y datos presentados en los documentos judiciales. Tras años de vigilancia, en 2012, un gran jurado federal en Houston acusó a 34 miembros de alto rango de la ABT, entre ellos Bryan y Big Terry Blake. Enfrentaban cargos de homicidio organizado, tráfico de drogas, secuestro e incendio premeditado. El FBI describió la operación como un golpe directo contra el liderazgo de la ABT. En marzo de 2014, Bryan se declaró culpable bajo la ley RICO. El 13 de noviembre de ese mismo año, el juez Sim Lake lo sentenció a 25 años en prisión federal. En esa misma audiencia, Big Terry Blake recibió 15 años. En el tribunal, la defensa argumentó que Bryan no cooperó con el gobierno ni implicó a nadie más, pero eso no cambió el resultado. La fiscalía sostuvo que él era uno de los hombres que mantuvo un sistema de violencia organizada dentro de prisión durante años. Hoy, Larry Max Slick Bryan cumple su condena en el sistema federal. Un hombre que alguna vez dirigió una red criminal desde un teléfono escondido en su celda es ahora solo otro interno. Prueba de que incluso quienes controlan la violencia dentro de las prisiones no pueden escapar de la ley. Número 5. William David Baby Huey Maynard, Aryan Brotherhood of Texas. En noviembre de 2012, las autoridades federales ofrecieron una conferencia de prensa en Houston para anunciar acusaciones contra 34 altos miembros de la Aryan Brotherhood of Texas. Entre los nombres figuraba William David Baby Huey Maynard, de 42 años, identificado como uno de los 4 generales regionales de la organización. Maynard ya estaba bajo custodia cuando fue acusado. Su historial incluía una larga lista de delitos: robo, posesión de drogas, conspiración para cometer asesinato y numerosas infracciones disciplinarias durante su encarcelamiento. Una orden de detención lo describía como un peligro para la comunidad, con riesgo de fuga y mentalmente inestable. Según los investigadores, Maynard supervisaba la región del este de Texas, manejando operaciones tanto dentro como fuera de prisión. Desde su celda, dirigía a subordinados en las calles para realizar transacciones de drogas, secuestros, extorsiones
y ataques contra miembros que violaban las reglas de la pandilla. La ABT estaba estructurada como una fuerza paramilitar. En la cima había 5 generales, seguidos por capitanes, mayores, sargentos y soldados. Cada orden era conocida como Direct Order, lo que significaba que debía cumplirse de inmediato. Rehusarse podía significar la eliminación. Documentos del Departamento de Justicia describieron a la ABT como una empresa criminal organizada que obtenía ganancias del narcotráfico, robos, incendios provocados e intimidación. Las reuniones de la pandilla solían terminar con decisiones sobre quién sería ajusticiado después. Maynard participó o aprobó muchos de esos actos violentos, y la acusación de 2012 detalló su implicación en conspiración para cometer asesinato, delitos con armas de fuego y operaciones de narcotráfico a gran escala. Después de más de un año de investigación, el 20 de noviembre de 2013, Maynard compareció ante el juez Sim Lake en un tribunal federal. Se declaró culpable bajo la ley RICO, admitiendo su papel en las operaciones de la ABT y su uso de la violencia y las drogas para ampliar el poder del grupo. En diciembre de 2014, el tribunal lo sentenció a 262 meses en prisión federal. Este caso formó parte de la mayor operación federal jamás realizada contra la ABT, descrita por el FBI como el golpe de decapitación más importante en la historia violenta de la pandilla. Después del arresto de Maynard y de otros generales, la estructura de mando de la organización casi colapsó. Las regiones operativas perdieron liderazgo, las células pequeñas se disolvieron y muchos miembros comenzaron a operar por su cuenta en el tráfico de drogas. Un investigador comentó: cuando se llevaron a Maynard, la rueda de poder de la ABT finalmente dejó de girar. Hoy, William David Baby Huey Maynard cumple su condena en el sistema federal. Un hombre que alguna vez estuvo en la cima de la organización es ahora solo otro interno dentro del mismo sistema que ayudó a construir. Su caso demuestra que incluso las redes criminales más temidas pueden derrumbarse con solo unos cuantos arrestos. Número 4. James LeMarc, Birdman Bird, Aryan Brotherhood of Texas, Sansom Park, Texas. Un hombre fue atado con bridas y mantenido a punta de pistola dentro de una pequeña casa. El que daba las órdenes era James LeMarc, Birdman Bird, un comandante de la Aryan Brotherhood of Texas que convirtió lo que él llamaba una disciplina interna en un caso tan grave que lo llevó a prisión por 50 años. Birdman no era un novato, era miembro de la ABT desde los años 90, con el cuerpo cubierto de tatuajes, 1488, símbolos de la ABT y una cabeza rapada que mostraba su lealtad. En su mundo, el miedo era la única moneda. Según los registros judiciales, Bird tenía el rango de mayor externo para el área de Fort Worth, responsable de las operaciones de la pandilla fuera de prisión, de cobrar cuotas, distribuir drogas y hacer cumplir la disciplina. El incidente que lo derrumbó comenzó en 2012. La víctima, Lovick Haldon Stikelether III, fue acusada de mostrar falta de respeto hacia la pandilla. Fue secuestrado, desnudado y atado dentro de una casa en Sansom Park. Bird entró, lo agredió, le apuntó con un arma a la cabeza y le preguntó fríamente: ¿quieres vivir? Luego le ordenó pagar $1000 mensuales, un castigo diseñado para humillarlo y servir de advertencia a los demás. Las pruebas iban más allá del testimonio. Los fiscales presentaron una llamada telefónica grabada desde la cárcel entre Bird y otro miembro de la ABT, en la que daba la orden de castigar para dar un ejemplo. Al mismo tiempo, los datos de torres celulares situaban su teléfono en la zona de Sansom Park durante el secuestro. Cuando comenzó el juicio, esas dos pruebas se convirtieron en los clavos que sellaron su destino. En agosto de 2015, Bird fue sentenciado a 50 años de prisión bajo el Código Penal de Texas 71.023 por dirigir las actividades de una pandilla criminal. Fue uno de los primeros casos en aplicar el estatuto estatal conocido como Ley del Cabecilla para atacar directamente al liderazgo de una organización. El tribunal declaró: no tienes que sostener el cuchillo, dar la orden es suficiente. En su apelación de 2017, Bird impugnó el uso de los datos telefónicos y las llamadas grabadas, pero el tribunal rechazó todas sus reclamaciones y confirmó la sentencia. Los fiscales lo describieron como un hombre que controlaba la violencia mediante el miedo, sin necesidad de tocar a nadie. La prensa lo llamó la imagen viva de la Aryan Brotherhood: cabeza rapada, un tatuaje de Hitler en la espalda, las 14 palabras grabadas en las costillas y 3 símbolos de la ABT en el pecho. Incluso mientras cumplía confinamiento solitario 23 horas al día en la unidad Hughes, siguió siendo un símbolo de la era más brutal de la organización. El 26 de enero de 2025, James Birdman Bird fue encontrado sin vida en su celda a los 56 años. Las autoridades informaron que no había signos de violencia y que la causa de muerte espera un informe médico. Con su fallecimiento, se cierra el expediente de Bird
Pero la historia de cómo un solo hombre usó el miedo para dominar a toda una pequeña comunidad en Texas sigue siendo una advertencia para quienes creen que el poder carcelario dura para siempre. Número 3. Raúl Alto Ramos, Texas Mexican Mafia, San Antonio, Texas. Una puerta de madera se abre de golpe en plena madrugada. 3 hombres enmascarados irrumpen. Empujan a la víctima al suelo, le quitan la cartera, se llevan el televisor y dejan un solo mensaje: la próxima vez, paga tu diezmo. Esos asaltos con patada en la puerta eran la firma de Raúl Alto Ramos, quien alguna vez fue el Free World General de la Texas Mexican Mafia y hoy cumple cadena perpetua en prisión federal. La Texas Mexican Mafia, conocida antes como la M de Texas, nació dentro del sistema penitenciario antes de expandirse a las calles. Cuando Ramos ascendió al poder en 2015, reintrodujo el clásico modelo del impuesto mafioso, adaptado a la era moderna. Todo distribuidor de drogas en el área de San Antonio debía pagar un diezmo, equivalente al 10% de sus ganancias, a la organización. Quien no pagara podía esperar una patada en su puerta. Según los registros de la DEA, Ramos controlaba 4 zonas de la ciudad. Cada semana ordenaba a sus hombres agregar al menos 2 nuevas tienditas, puntos de venta callejeros, a la lista de pagos. Las cuadrillas locales debían reportar sus ingresos en libretas detallando cada dólar. Una de esas libretas, incautada durante un operativo, mostraba un total de $862,000, de los cuales Ramos recibía la mayor parte desde fuera de prisión. Pero no se trataba solo de dinero. Cuando un recluso de alto rango, Benito Viejito Alonso, ordenó ejecutar a un familiar acusado de traición, Ramos transmitió la orden a las calles. 2 tiradores abrieron fuego contra Teresa Alonso, pariente del líder de la pandilla. Ella sobrevivió, pero su testimonio encendió la chispa que derrumbó toda la organización. El 19 de mayo de 2017, la Fuerza Especial, OCDETF, lanzó la mayor operación en la historia de San Antonio. 37 personas fueron acusadas. En esa acusación, Raúl Alto Ramos fue señalado como el general externo al mando. Un año después, el 2 de mayo de 2018, Ramos se declaró culpable de conspiración para cometer extorsión, conspiración para distribuir narcóticos, más de 50 gramos de metanfetamina y 100 gramos de heroína, y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. El 8 de octubre de 2019, el juez Xavier Rodríguez lo sentenció a cadena perpetua en prisión federal y ordenó el decomiso de $275,500 en ganancias ilegales. La red externa de la Texas Mexican Mafia, desde los libros del diezmo y los equipos de irrupción hasta las rutas de heroína y metanfetamina, fue descrita como una empresa armada de extorsión. Ramos apeló, pero en 2021 el tribunal rechazó el recurso, confirmando que se había declarado culpable voluntariamente y había reconocido su papel de liderazgo, además de la posesión de al menos 1 kilogramo de heroína. Hoy, Raúl Alto Ramos, quien alguna vez dirigió a cientos de distribuidores callejeros en toda la ciudad, vive tras los mismos muros donde ya no tiene a nadie que obedecerle. Número 2. William Glenn Big Head Chan, Aryan Circle. En la prisión de Yazoo City, en Mississippi, un interno fue atacado repetidamente con un arma punzante durante su turno de trabajo. El asalto duró solo unos segundos, pero bastó para que toda la instalación quedara bajo confinamiento total. El hombre que dio la orden fue William Glenn Big Head Chan, uno de los 5 líderes acusados de dirigir la organización supremacista blanca conocida como Aryan Circle. El grupo surgió dentro del sistema penitenciario de Texas durante los años 80, pero bajo el mando de Chan se transformó en una red criminal que se extendió por varios estados. Operaba como una fuerza militar. Los líderes daban órdenes, los subordinados las cumplían y nadie hacía preguntas. Desobedecer, o incluso ser sospechoso de deslealtad, solía pagarse con sangre. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Chan tenía un cargo de liderazgo nacional, controlaba facciones carcelarias, ordenaba actos violentos para mantener la disciplina y gobernaba mediante el miedo. El ataque en Yazoo City, ocurrido en 2017, fue un ejemplo claro. Chun ordenó a un nuevo recluta, Aaron Mongo Renfro, atacar a otro interno como parte de su iniciación. El acto fue descrito como un blood-in, una prueba violenta de lealtad antes de ser aceptado como miembro pleno. Los investigadores describieron la cadena de mando de Chun como una red de cartas escritas a mano y codificadas con símbolos, cada mensaje pasando de celda en celda hasta llegar al ejecutor asignado. Cada orden llevaba su firma indirecta. Un agente federal lo resumió así: él no necesitaba atacar, solo tenía que dar la orden, y alguien más lo hacía. En 2020 se lanzó la mayor operación de cumplimiento de la ley jamás dirigida contra el Aryan Circle. Más de 20 miembros fueron arrestados en Texas, Luisiana, Mississippi y Oklahoma. Entre ellos estaba William Glenn Chun, identificado como el líder responsable de ordenar asesinatos, agresiones y actividades criminales organizadas.
En noviembre de 2021, un jurado federal en Beaumont, Texas, declaró a Chun culpable de conspiración bajo la ley RICO, el cargo usado contra los líderes de organizaciones criminales. En diciembre de 2022, fue sentenciado a cadena perpetua en prisión federal. Al mismo tiempo enfrentó cargos separados por el ataque en Yazoo City, y en enero de 2023 recibió 10 años adicionales por ordenar esa agresión desde prisión. La fiscalía lo describió como un hombre que mantenía el poder mediante el miedo. Al cerrar el caso, el juez declaró: cada orden que dio fue un acto de violencia, y la sociedad debe ser protegida de eso. Hoy, William Glenn Big Head Chun cumple cadena perpetua en el sistema federal. Un hombre que alguna vez controló una vasta red mediante cartas codificadas y órdenes escritas a mano, ahora está solo entre 4 paredes, donde cada instrucción que pronuncia se detiene en la puerta de su celda. Número 1. Eduardo Tablas Ravelo, Barrio Azteca. La guerra entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa cobró miles de vidas, pero pocos sabían que entre esas dos fuerzas existía un grupo más pequeño, Barrio Azteca. Y el hombre que los dirigía desde las sombras era Eduardo Tablas Ravelo, apodado Wooden Board, un hombre que medía el valor de la vida en dólares. Barrio Azteca comenzó como una pandilla carcelaria formada por reclusos mexicoamericanos, pero cuando Ravelo ascendió al poder, la convirtió en una extensión armada del cártel de Juárez, participando en las guerras de plaza por las rutas de droga que movían miles de millones de dólares. En Juárez se le conocía como el Tablas, un nombre que podía silenciar barrios enteros después del anochecer. Ravelo estructuró Barrio Azteca como una corporación violenta. En cada distrito colocó a un cobrador de cuota, encargado de recolectar el 10% de las ganancias de cada distribuidor. Quien no pagara era marcado como traidor. También dirigía una unidad de ataque personal conocida como La Estructura, integrada por hombres encargados de cobrar deudas mediante armas, secuestros y castigos. Una orden de resolver podía escribirse en un simple pedazo de papel, pasar de mano en mano, y al amanecer, la persona mencionada desaparecía. Entre 2008 y 2011, Juárez fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo. La policía encontraba decenas de cuerpos cada semana, muchos relacionados con el sistema de cuotas de Barrio Azteca. Entre los casos más impactantes estuvo el asesinato de 3 personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en 2010, un hecho que desató una cacería internacional. El nombre de Ravelo pronto apareció en la lista de los más buscados del FBI, acompañado de advertencias que indicaban que podría haberse sometido a cirugía facial. Pero el alcance de Ravelo no se limitaba a la violencia. También era un hábil lavador de dinero. Utilizaba mujeres como titulares de cuentas, transfería fondos a través de empresas fantasma y enviaba dinero de regreso a El Paso disfrazado como mercancía legal. Cada mes, cientos de miles de dólares fluían desde Juárez hacia Estados Unidos, alimentando la guerra. Dentro de las prisiones, sus hombres seguían cobrando cuotas de protección, mientras que en las calles, camionetas blindadas patrullaban los barrios como si fueran la policía privada del cártel. En 2018, Ravelo fue capturado en Uruapan, Michoacán. Cuando los agentes le colocaron las esposas, no dijo una palabra. Solo sonrió, con una mirada fría que parecía decir que estaba acostumbrado a finales escritos con violencia. 7 años después, en 2025, fue extraditado a El Paso. Un funcionario federal lo describió como un arresto significativo vinculado a la violencia fronteriza. Hoy, Ravelo está sentado en una celda, pero las calles que alguna vez controló aún conservan rastros de miedo. Las familias que perdieron a sus seres queridos rara vez mencionan su nombre en voz alta. En Juárez, cada vez que alguien desaparece, la gente aún susurra: ¿será una de las viejas órdenes de Tablas? Alguna vez usó el nombre Wooden Board como símbolo de cálculo y frialdad, y al final, él también se convirtió en solo un número dentro de un expediente del FBI.